Buenas. Nuestro proyecto está conformado por Dayana Quintero, Jonathan Aparicio y quien les habla, Jason Rodríguez. Nosotros decidimos hacer el estudio sobre cuáles son las diferentes fuentes de ingreso de los estudiantes de negocios internacionales de la UST de Bucaramanga y cómo se relacionan con el nivel de calidad de su vida. Objetivo general: identificar las principales fuentes de ingreso de los estudiantes de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga a través de la aplicación de una encuesta virtual, con el fin de determinar su nivel de calidad de vida. Objetivos específicos. Primero, hallar las medidas de tendencia central para las variables cuantitativas analizadas por medio de herramientas ofimáticas con la finalidad de determinar valores promedio que sinteticen los datos recolectados. Segundo, realizar tablas de frecuencia para organizar la totalidad de datos recogidos con el fin de plasmarlos gráficamente y sacar conclusiones con respecto a cada una de las variables. Tercero, calcular los intervalos de confianza para la media poblacional de las variables cuantitativas en estudio, partiendo de datos de la muestra con el objetivo de formular conclusiones para toda la población. Es necesario hallar una muestra de la población para facilitar la investigación, porque a todos los estudiantes no se puede llegar. Hay 4 tipos de fórmulas distintas para que podamos hallar el tamaño de la muestra, pero en este caso se utiliza la que estamos viendo en pantalla porque se conoce el tamaño de la población, el nivel de confianza, las proporciones de individuos que tienen y que no tienen las características de interés, que son 0,50 las dos, porque el dato exacto no se conoce, entonces se deduce que sean esos. Y el error muestral. También, después de aplicar la fórmula, se obtiene un tamaño de 185 estudiantes de negocios internacionales de USTA Bucaramanga. Después de saber el número de individuos a los que se va a encuestar, necesitamos saber quiénes serán esos individuos. Por lo tanto, hay que hacer una de las técnicas de muestreo. Estas se dividen en dos: muestreo probabilístico y no probabilístico. En este caso, no se usan sorteos aleatorios para elegir a las personas. Entonces es un muestreo no probabilístico. Y como depende de la disponibilidad que tienen los 185 individuos para contestar una encuesta, la técnica usada se denomina por conveniencia. Para obtener la información del estudio de una manera sencilla, se realizó una encuesta virtual que se envió a los estudiantes de negocios con el fin de quienes estuvieran dispuestos a contestarlas. Las preguntas fueron: edad, sexo, a qué semestre pertenece, ¿realiza usted alguna actividad que le genere ingresos? Seleccione la mayor fuente de sus ingresos. ¿Con qué frecuencia recibe dinero? ¿Cuál es su ingreso total mensual? ¿Cómo considera que es su nivel de vida? ¿Considera usted que su nivel de ingresos tiene relación con el nivel de calidad de su vida? ¿Satisface usted las necesidades básicas y secundarias con su nivel de ingresos? Después de aplicada la encuesta, aunque no se alcanzaron las 185 encuestas, recibí 78 respuestas y estos fueron los resultados que encontré en los gráficos circulares para una mejor interpretación. Medidas de tendencia y de dispersión. Las preguntas de la variable cuantitativa que elegí fueron la edad y el ingreso total mensual. Entonces debo conocer sus medidas de tendencia central, en este caso la media, y las de dispersión como variancia y desviación estándar, con el fin de utilizarlas en los pasos siguientes. Como se trata de datos agrupados e intervalos, primero se debe sacar la marca de clase de cada uno de ellos para multiplicarla con las de la frecuencia y después dividirla entre el total de la muestra, así se conoce la media. Para varianza se halla aplicando una fórmula. Los resultados se pueden visualizar en las siguientes tablas. Para
sacar conclusiones de la media para toda la población, aplicamos la siguiente fórmula, que da como resultado un intervalo de confianza. Para resolverla utilizamos la media, la desviación que hallamos anteriormente, el número de individuos que realizaron la encuesta y la Z hallada con un nivel del 95%. Como conclusión, para la primera pregunta de la edad es que con un nivel de confianza de 95% en promedio, los estudiantes de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, tienen entre 20 y 21 años de edad. Para la segunda pregunta de los ingresos es que con un nivel de confianza del 95% en promedio, los estudiantes de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, tienen ingresos totales mensuales entre 613.755 y 754.451. En el caso de las preguntas con variables cualitativas, que nos dan a conocer la proporción de estudiantes encuestados que presentan cierta característica, podemos concluir la proporción de estas características mediante un intervalo de confianza de 95% para toda la población. Para la primera pregunta, actividades que generan ingresos, podemos ver en esta tabla que muestran las opciones de respuesta seleccionadas con azul, con la P y la Q de cada una, así como muestra la tabla. Después se aplica la siguiente fórmula y a partir de esta se puede concluir que con un nivel de confianza de 95% entre el 43 y el 65% de los estudiantes de negocios internacionales de la USTA Bucaramanga tiene como principal fuente de ingresos la mesada, y que con un nivel de confianza de 95% entre el 6 y el 22% de los estudiantes de negocios internacionales de la USTA Bucaramanga tienen como principio fuente de ingresos algún emprendimiento virtual como cursos digitales, trailer, venta de anuncios por redes, etc. Para la segunda pregunta se realiza el mismo proceso, se obtienen las proporciones y se aplica la fórmula. Concluimos que con un nivel de confianza de 95% entre el 18 y el 38% de los estudiantes de negocios internacionales de la USTA Bucaramanga reciben dinero semanalmente, y que con un nivel de confianza de 95% entre el 29 y el 51% de los estudiantes de negocios internacionales de la USTA Bucaramanga reciben dinero mensualmente. Para el intervalo de confianza para la varianza poblacional se tiene en cuenta la desviación estándar y las zetas halladas por chi cuadrado. El resultado de la fórmula nos permite concluir que para la primera pregunta, que es la edad, la varianza poblacional de edad de los estudiantes de negocios internacionales de USTA Bucaramanga con un intervalo de confianza de 95% se encuentra en 4,606, 37 y 7,5815. Y para la segunda pregunta, que viene siendo la de ingreso, la varianza poblacional para los ingresos totales mensuales de los estudiantes de negocios internacionales de la USTA Bucaramanga con un intervalo de confianza de 95% se encuentra entre 7,256 por 10 a la 10 y 1,3537 por 10 a la 11. Dividimos nuestra población en hombres y mujeres para las preguntas realizadas de edad e ingresos. Como podemos observar, hallamos la media, varianza y la desviación estándar y aplicamos la fórmula para determinar la diferencia de proporciones con un nivel de confianza del 95%. Con respecto a la tabla realizada para la edad, pudimos concluir que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia entre la edad promedio de las mujeres y de los hombres estudiantes de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, no es significativa. Y que con respecto a la tabla realizada para los ingresos, concluimos que la diferencia entre el promedio de los ingresos totales mensuales de las mujeres y los hombres estudiantes de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, no es significante. En este caso, la población se dividió por sexo para sacar unas conclusiones. En la tabla se muestran los datos de los resultados obtenidos para aplicar en las fórmulas de intervalo de confianza para la diferencia de medias.
Para la pregunta de la edad se puede ver que no hay diferencia significativa entre intervalos y lo mismo sucede con los ingresos totales, pues el intervalo obtenido contempla el cero y se puede decir que las proporciones son iguales. Con todo esto damos finalizada nuestra presentación del proyecto. Muchísimas gracias, profesora, por su atención y que tenga un bonito día.